Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Santiago Garfias y voy a presentar el tema Los imaginarios sociales de la corrupción en México, la influencia del entendido de corrupción en la consolidación del sistema democrático del periodo 2012 al 2021. Antes de comenzar, quisiera agradecer la presencia del maestro Roberto Alonso, de la doctora Tania Hernández y de la doctora Natalie Rodríguez. Planteamiento del problema. ¿Qué sabemos sobre lo que es y lo que no es corrupción? Como muchos conceptos, este ha ido evolucionando acorde el curso de la historia, en específico en México. La perspectiva y utilidad que le pueden dar las clases políticas a la palabra. El concepto de corrupción es útil para la consolidación de legitimidad, agenda y democracia. Un ejemplo claro es cómo Andrés Manuel lleva a su discurso el concepto de corrupción. La manera en que le vende al pueblo que la corrupción puede ser perdonada y que la gente puede cambiar. Las posturas se desarrollan desde el conocimiento delimitado desde un principio de lo que es y lo que no es este concepto. De acuerdo con el informe realizado por INCO y el CIDE en el 2015, respecto a cómo se ve la corrupción, cómo se percibe en la sociedad, sabemos que de la postura que puede construirse del concepto son las instituciones quienes abarcan en mayor cobertura lo que debe entenderse sobre este concepto. Es ahí donde surge mi pregunta de investigación. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la corrupción en la consolidación de un determinado modelo democrático en México en el periodo comprendido entre el 2012 y el 2021? Como objetivo general, es el analizar la influencia que tuvo el imaginario social de corrupción en la consolidación de un determinado modelo democrático en México en el periodo comprendido entre el 2012 y el 2021. La hipótesis es el imaginario social de corrupción existente en México restringido en el periodo 2012 al 2021, las acciones de las instituciones encargadas de la innovación pública a fin de encapsularlas en la narrativa oficialista. ¿Por qué es importante las instituciones? Porque es ahí donde se dan los primeros acercamientos a la corrupción. Es ahí donde entra la iniciativa privada y es la cual empieza a permear de corrupción dichas instituciones. Como corrientes de la teoría política que se utilizarán como base, existen dos teorías que permiten la visualización y el estudio interdisciplinario de la corrupción. El liberalismo en su curso al neoliberalismo político y el neoinstitucionalismo en un modo crítico. Mismas teorías que pueden complementarse desde categorías de análisis que se promueven desde la subteoría del populismo, lo que invitaría al texto a recuperar conceptos polémicos dentro de las ciencias sociales de las palabras que suelen estar relacionadas con la protagonista de la investigación, la corrupción. Surgimiento del problema. La principal crítica al concepto se divide en dos factores. La primera, la inclusión de actores privados y de la sociedad civil al espacio público. El segundo, interés de los funcionarios en una lógica capitalista. La corrupción nace de la gente, no de las instituciones. Erróneamente, muchas veces pensamos que la corrupción es de las instituciones. Decimos, esa institución es corrupta, la señalamos, pero no nos damos cuenta que en realidad la corrupción surge de los servidores públicos que desempeñan sus cargos dentro de ellas. Autores como Karin Pfeiffer y Richard Rose hacen mención que las perspectivas contemporáneas acerca de la administración pública desde la teoría del neoinstitucionalismo criticaban la participación de los agentes privados en lo público, dado que estos no tenían en su conformación ni un objetivo social o que tendiera al beneficio de la comunidad, sino un beneficio únicamente para pocos.
Es ahí donde me surge la pregunta: ¿cuál es la interacción real que existe de las organizaciones privadas en los organismos públicos? Jacob Benson nos menciona que también debe tener una razón sociológica organizacional, sentido que el neoinstitucionalismo promueve en su crítica hacia el modo en que la administración pública, en el curso de su evolución hacia la nueva gestión pública, se mantuvo cuando permitió que agentes privados se agregaran al ejercicio dentro del espacio público. Derivado a esto, me surge la pregunta: ¿no deberían señalar más a la gente que a las instituciones para pensar en corrupción? Como hipótesis recurrentes, no conocemos en realidad qué queremos decir con corrupción cuando hablamos de corrupción. ¿Es lo mismo hablar de la corrupción al principio del régimen que ahora? Considero que no. Andrés Manuel nos ha cambiado el concepto de corrupción, ya que para él la corrupción puede ser perdonada. La corrupción funciona como una herramienta para el discurso electoral, ya que en cada elección, cada contienda traerá una nueva referencia o señalamiento sobre la corrupción. La corrupción es un concepto paraguas que puede cubrir todos los señalamientos y adjetivos negativos en el espacio público. Dentro del diálogo, todo lo malo será consecuencia de la corrupción. Es ahí donde digo, definir la corrupción es una tarea eventual y popular en la academia de hoy en día. Cuando todos quieren encontrar el hilo negro, explorarán y sobreinterpretarán el concepto, ya que para poder crear un concepto tenemos que tener en cuenta la situación política, económica y social de cada una de las personas que nos definen este concepto. Surgen dos debates emergentes. El primero: ¿es la corrupción resultado de la desigualdad y la oportunidad que significa la burocracia para el desarrollo individual? El segundo: ¿o es consecuencia del involucramiento de agentes externos al gobierno en la toma de decisiones dentro de lo público? ¿Por qué hago mención de la consecuencia del involucramiento de agentes externos al gobierno? Ya que son ellos los que propician la corrupción, ya que son ellos los que tientan a los funcionarios públicos. Es ahí donde encuentro vacíos en el análisis. El primero: ¿de qué manera afecta en el imaginario de la corrupción la percepción de los agentes externos al gobierno? ¿Influye en el imaginario de corrupción que los servidores públicos reconozcan su participación en la elaboración del concepto? Metodología, la cual se divide en 3 puntos. El primero, el método. El segundo, las técnicas a emplear. Y por último, las herramientas. Como método, la investigación tiene un método analítico, dado a que se estudiará y describirán los diferentes elementos que componen al concepto de corrupción y su aplicación para descubrir la circunstancia política. Las técnicas que emplearé: la principal comprende la revisión documental de la producción teórica sobre el concepto de corrupción, al igual que la revisión de los ensayos políticos. Realizaré un sondeo de opinión para recuperar ideas actualizadas acerca de este concepto. Por último, las herramientas que utilizaré serán bases de datos para el análisis de ensayos politológicos, la base de datos para el análisis de discursos presidenciales en torno a la corrupción, bases de datos para el análisis de discursos de presidentes de partidos Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano durante el periodo 2012-2021, la base de datos para el análisis de registros de información de instituciones como el INE, INEGI, organismos internacionales como Transparencia Internacional y Mexicanos contra la Corrupción para el periodo 2012-2021. Al igual que utilizaré la recolección de
testimonios donde haré un sondeo de opinión para ciudadanos entre los 18 y 25 años de edad con miras a recuperar la percepción que mantienen acerca de la corrupción. Como conclusión, la corrupción es un concepto que está en constante evolución. Pareciera que existe una competencia por adjudicarle la mayor cantidad de aspectos y adjetivos negativos. Cada presidente crea su concepto de corrupción. Cada presidente le da el enfoque que quiere darle a la corrupción. Se ha ignorado la participación de los actores externos en la conformación del imaginario de corrupción. Se excluye de igual modo a la población que es servidora pública. ¿Cómo se percibe a sí misma si reconoce su participación en lo corrupto? Es importante conocer qué motiva los cambios en el imaginario de la corrupción para ubicar los excesos que le producen al concepto. La corrupción no puede abarcar todo lo negativo de la administración pública, pero es uno de los conceptos que es más utilizado dentro de ella. La corrupción es importante para la definición y construcción de la democracia porque tiene una participación fuerte en las nociones electorales, pero también en la construcción de legitimidad. Si este concepto es cambiante, ¿cambiaría también nuestro imaginario de democracia? Es así como concluyo mi presentación acerca de los imaginarios sociales de la corrupción en México, la influencia del entendido de la corrupción en la consolidación del sistema democrático del periodo 2012 al 2021. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.